What if they can promise us not just protection of death, but the eradication of death itself? Well, that's where transhumanism comes in. Transhumanism promotes the view that the human species should take control over its own evolution through technology. Technologies such as brain implants, genetic engineering, and nanotechnology, eventually allowing for us humans to become immortal in the cloud, promising us paradise on Earth. The most rich and powerful people on the planet are currently working on tools that will alter human nature forever. I know that all of you know Elon Musk, and I know that you all know him from Tesla, right? The self-driving cars. But have you ever heard of the concept or of the name Neuralink? Well, let me tell you, Neuralink is one of Elon Musk's other projects, and it's a chip that can be implanted into the brain, convert your brain activity, so mind you, those are your thoughts, into a digital form, and have them seriously uploaded to that cloud. This is all part of the so-called Fourth Industrial Revolution, which entails the blurring of boundaries between the physical, digital, and biological world. And that revolution is very much taking place as we speak. In fact, most of the response to the pandemic has relied on Fourth Industrial Revolution technologies, such as genetic sequencing, vaccine biotechnology, and contact tracing, aka mass surveillance software. And if you still believe that all of this is for the greater good and it won't be used against us, then I have to say I'm sorry, but you're being dangerously naive. Transhumanism will be presented to us as the Holy Grail, but in fact, it's the poisoned chalice. I can imagine that some of you still might be thinking that I'm exaggerating this, but well, the reality is that I'm not the one saying it, they are. All we have to do is listen. For example, some years ago at the annual meeting of the World Economic Forum, Yuval Noah Harari said, and I quote, "Soon corporations and governments will be able to hack all people. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life. Science is replacing evolution with intelligent design, not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design." End of quote. Bottom line is, ladies and gentlemen, we don't take our enemies seriously enough. We can't seem to imagine that there are people on this earth who want to create a new human, a new world that is evil. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. No sé si vos lo ves. Están llevando a la destrucción completa del ser humano, porque es que cuando mencionamos a un Yuval Noah Harari, cuando mencionamos a este tipo de personajes como el señor Klaus, director del Foro Económico Mundial, que van tan ligados, que han sido promotores de esta agenda transhumanista, disfrazada de nuevo orden mundial, de reseteos, disfrazados de cuarta revolución industrial, porque es que una cosa distinta son las tres revoluciones industriales que nos antecedieron, en donde la tecnología y los nuevos recursos que aparecían eran para el beneficio del hombre, pero solamente alteraban o cambiaban nuestro entorno. Ahora esta cuarta revolución industrial que vienen proponiendo desde el 2014, luego sacó su libro en el 2016, el señor alemán del Foro Económico Mundial, hablan ya de cómo nosotros vamos a ser alterados por esa cuarta revolución industrial. No nuestro entorno, ya es el ser humano el que va a ser alterado y modificado, que es donde empieza a tomar tanta fuerza el tema del transhumanismo, en donde hablan precisamente de crear ese hombre Dios, pero no es usted, señor, no es Pablo, no soy yo. Hablamos de, yo no los llamo élites, yo los llamo parásitos, enfermos, locos, horrorosos, de lo peor, que tienen rasgos de psicopatía, ¿eh? Tal cual. Realmente rasgos propios de un psicópata. Tal cual, que son los que gobiernan, diseñan su mundo cada enero allí en Suiza, en Davos, cuando se reúnen políticos, líderes, se reúnen líderes de autoayuda, actores, cantantes, y cuanto nuevo líder que sale hoy que lo van formando ellos para que luego después estén en sus
supercorporaciones, estén en los bancos, estén liderando los gobiernos, se reúnen de manera abusiva cada enero de cada año para diseñar su vida, la mía y el mundo en el que vivimos. Cuando uno se pregunta quién los eligió, se autoeligen, se autolegitiman, y nosotros como ovejas mansas, sin haber llegado nosotros a que nos borren nuestro disco duro, nos hemos dedicado a obedecer todo lo que nos dicen. Cuando estamos hablando de este tema del transhumanismo y estamos hablando de cómo quieren disolver al ser humano desde esta agenda progresista global, que es la que está envolviendo todo este escenario absolutamente inhumano, hablamos de cómo nos quieren vaciar el contenido ontológico desde todas las categorías del ser humano. Hablamos de cómo quieren abolir esa parte del trascender, que es como el camino a Dios, ¿no? El retorno a Dios, esa parte lineal, en donde quieren que perdamos eso, vaciarnos, para volvernos seres que no pensamos. Sí, la alienación es total. Tal Esa cual, alienación. total, en donde solamente se nos está ofreciendo el día de hoy bienestar aparente, placer en exceso. Por eso vemos ahora ese exceso del tema sexual en cuanto movimiento va surgiendo, los desfiles, esos movimientos, cuántos géneros se han venido inventando, esas tales libertades sexuales que muchos dirán, no sean mojigatos o solapados, no, aquí estamos hablando de principios, de convicciones. Si a usted le parece muy bien confundir libertad con libertinaje, está perfecto, yo no lo comparto. ¿Cómo nos están llevando al extremo al ser humano para que usted empiece a perder su esencia? Yo siempre lo menciono en este programa, como a través también de esa ventana de Overton nos han venido poco a poco volviendo lo que antes era inimaginable para nuestra mente. Hoy en día lo vuelven algo que sea real, que sea normal, que usted lo normalice. Les he venido comentando cómo ustedes, a través de cualquier película, serie que ve en las plataformas digitales de televisión, cuando usted ve el cine, cuando escucha una canción, cuando lee cierto tipo de literatura, cuando escucha a ciertos expositores, usted lo que escucha es justificar lo que antes para usted era inimaginable, lo que no cabía en su rango de valores, de principios, de moralidad, de lo bueno y lo malo. Ahora se lo vuelven todo percepción, todo es permitido, todo es placentero, todo es dependiendo de cómo tú lo percibas, de cómo tú lo veas. ¿Cómo así que lo bueno y lo malo no existe? A ese escenario nos están llevando para decantar absolutamente nuestra esencia. Y cuando esto sucede, señoras y señores, esa masa que queda de nosotros, sin ningún rasgo de espiritualidad, de valores, de principios y de su esencia, es más fácil de modelar, de moldear, para que ellos logren hacer con usted y con el resto de la humanidad lo que les venga en gana. Por eso, cuando estamos hablando de personajes perversos como este Klaus, este alemán del Foro Económico Mundial, de este Yuval Noah Harari y de muchos de estos líderes que apoyan toda esta agenda transhumanista, cuarta revolución industrial, el transhumanismo, estamos hablando que desprecian la esencia del ser humano y cómo va conectada cada una de sus agendas con esa agenda hoy, que para mí es la agenda perversa, aberrante, verde, del tal calentamiento global, en donde en el discurso, si usted lo asocia, va ligado, querido Pablo, a que el ser humano es perverso, es terrible y es el que está acabando con el planeta. Que hoy por encima del ser humano están inclusive los derechos de los animales, de las plantas, de cualquier especie viviente, porque el ser humano es un ser despreciable, casi que hay que acabarlo, porque el ser humano es el causante de lo que está pasando en el planeta. ¿Y ve cómo todo va conectado? Tal vez, inconscientemente, ellos estén proyectando sobre el resto de sus semejantes una condición a la que han quedado ellos reducidos por su propia maldad. Así es. Entonces, esto de hablar de la humanidad como conjunto, o del grueso de la humanidad, descalificándola en esos términos y tratando de convertir en realidad eso que ellos dicen acerca del resto de los hombres, no sea más que un mecanismo de proyección muy natural y muy fácilmente comprensible, por cierto, cualquier psicólogo aparte lo podría explicar muy bien, una suerte de proyección de, digamos, de un carácter hediondo y abominable que ellos, en definitiva, por su propia maldad, han adquirido para sí
y que necesitan de algún modo, inconscientemente, trasladar afuera. Y termina haciendo funcionar a sus planes, pero en el fondo también delata quiénes son. Los planes de alguien, y eso, mi padre siempre decía, tus juicios te juzgan, lo que vos decís respecto de otros o respecto de determinado asunto, de algún modo también, en cierto sentido, habla, y habla tal vez muy elocuentemente de vos. Mirá, para ellos, si volvemos a la matriz ideológica, más allá de si creen realmente en eso o no, que es muy probable que en parte sí, lo cual no los exime de sus gravísimas responsabilidades, no a quienes tienen todos estos planes o trabajan en su ejecución denodadamente. Fíjate que para ellos el hombre, en esto también vuelven a repetirse ideas viejas. Ellos ven al hombre como una mera máquina, por eso la reducción del hombre a su propia corporeidad. Y la reducción de la corporeidad del hombre a una suerte de máquina compleja, que es producto de un azar, y reproducen la idea de la máquina humana, de Julien Lametrie, de principios del siglo XVIII, o sea, un hombre que vivió, médico, famoso, anatomista, digamos, de la primera mitad del siglo XVIII, pero que está movida por el deseo. Y el deseo tiene un carácter, digamos, meramente pulsional, en el sentido más freudiano del término, o sea, también tiene vida propia, es el concepto de líbido o libido en el sentido, si se quiere, más elemental de la expresión, porque el mismo Freud no se puso de acuerdo con sí mismo respecto del sentido de la libido o libido, pero ahí hay una suerte de monoinstintivismo que también tiene un origen orgánico según ellos, y es ese deseo que es de placer, de bienestar, en algunos casos de poder, el que teniendo vida propia los gobierna. Yo te voy a decir algo más, yo creo que en realidad, y acá más allá de la religión, que en esto aporta muchísima luz, pero incluso de un hombre como Jung, ¿no? Que desde la ciencia decía, mirá, en realidad, esas pulsiones en realidad tienen determinaciones que provienen de lo más profundo y lo más ínfero, la expresión es de Ébola, no de Jung, pero acá encaja, del inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo hay psicoids, y los psicoids, decía Jung, dice, tal vez ni siquiera sean humanos, tal vez sean algo más allá del hombre. Yo escribí un artículo hace algunos años, Ángeles y demonios en nuestra psiquis. Bueno, tal vez esos deseos, andás a ver quién los está determinando y moviendo dentro de ellos. Así es. Correcto. Igual, vos sos responsable, porque eso opera en vos según las puertas que vos abras y los caminos por los que transites, los bosques más luminosos o más oscuros por los que decidas transcurrir. Entonces, y ahí lo cito a Jung para no ir, porque puede haber una persona que no sea religiosa, que de pronto sea escéptica, sí, bueno, léalo a Jung, que más allá de si coincide o no con la totalidad de su planteo, abre la puerta a otras realidades, a otra dimensión de la realidad que tal vez, yo creo que muy explícitamente, es mi modesta opinión, está operando aquí. Y lo hace hoy más que nunca estoy convencida de todo lo que nos venía advirtiendo el señor Carl Jung. Hoy más que nunca estoy convencida. ¿De todo lo que nos venía advirtiendo el señor? Claro, de Jung, o sea, estoy más que convencida, sí. Pero claro. Totalmente. Aparte, fíjate que ellos entienden que como esto es así, entonces quien controle no es una cuestión ni siquiera de derechos, es una cuestión fáctica, puramente de facto. Quien de pronto se vea en posición, quede colocado en posición de controlar esos mecanismos ocultos, de la determinación o de la inoculación de deseos en el otro, y acá ya entramos a hablar de psicopolítica y de ingeniería antropológica, no solo social, controla eso y pretende mover al otro. Pero claro, para hacer realidad, amén de sus propios planes y la conveniencia en términos de acumulación de poder y de saciar su propia voracidad de poder, de la conveniencia que esto puede revestir, también encaja con su idea. Para hacer que su idea se vea realmente reflejada y sus planes cumplidos, necesitan que el hombre que no es eso, realmente se vea reducido a eso. Por eso trabajan para deteriorar al hombre, de manera de que el hombre finalmente aparezca como encajable en esa idea y sea pasible de esos planes. Y por eso ven en los hombres, incluso a veces en sí mismos, objetos de manipulación. Claro. Mirá, recuerdo siempre un gran transhumanista, de hecho el que popularizó el término fue Julian Huxley, que fue el primer presidente de UNESCO, esto hay que recordarlo, pero el hermano de Huxley, que es más famoso, es más conocido... Un mundo feliz. Claro, Aldous Huxley. En definitiva, él, poco antes de morir, en una conferencia a principios de los años 60, él muere en el 63, si no mal recuerdo, en una conferencia que dicta en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, dice abiertamente, habla de campos de concentración de la mente, dice, en la próxima generación, mediante métodos de propaganda y farmacológicos,
sea, la utilización de drogas en forma masiva, la gente sencillamente no va a rebelarse aunque esté sujeto a una tiranía, va a perder el deseo, dice, de rebelarse, y todo el mundo se sentirá bien, experimentará un bienestar en un contexto de miseria. Y el que pensaba igual era otro gran oligarca de esa oligarquía rancia, usuraria, piratesca, de lo peor, que es la oligarquía británica a partir del siglo XVI. Es cierto que antes no, hay un cambio grande en el siglo XVI y se mantiene hasta el día de hoy, que fue Sir Bertrand Russell. De hecho, los Russell son de esos que adquirieron poder a través de la usura, la piratería y la profanación de templos cristianos en Inglaterra en el siglo XVI, ¿no? Bueno, Sir Bertrand Russell, conocido como ensayista, como para algunos filósofos, yo creo que fue un ensayista muy inteligente y muy hábil, más que un filósofo, sí matemático, eso es cierto, y un hombre culto, también planteaba algo similar, ¿no? Y el sojuzgamiento de las grandes multitudes y los pueblos reducidos, ahora sí, a masas, él daba por sentado que eran masas, no, reducidos a masa, destruidos como auténtica comunidad, controlarlos mediante dieta, inyecciones y mandatos. Esto lo dicen en los años 50 y en los años 40. Dice, dieta, inyecciones y mandatos generan el tipo de pensamiento que las élites estimen adecuado a sus intereses. Entonces, fíjate que tampoco es del todo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que hoy sí hay un arsenal tecnológico que de pronto hace que todo esto adquiera, digamos, se torne más patente, ¿no? En cuanto a plan de dominación, ese arsenal tecnológico sí tiene una efectividad temible, más allá de que podría ser utilizado con una buena finalidad. Y en cuanto a esas promesas, en gran medida ficcionales, la vida eterna en la Tierra, la inmortalidad, quiero decir, etcétera, el arsenal tecnológico, en mi modesta opinión, insisto, habría que analizar caso por caso, queda chico respecto de esas finalidades que tanto se declaman, pero en términos de provocar toda esta dominación, de dar lugar a toda esta dominación como nunca antes la conoció la humanidad, de carácter tecnocrático, encubriendo una oligarquía plutocrática en realidad, ahí sí, ese arsenal tecnológico ya tiene una efectividad que es digna de temer, pero bueno, no debemos desesperar ante eso. Yo considero que ellos no pueden contra hombres, cuando digo hombres quiero decir varones y mujeres, que sean conscientes del problema. Es que Pablo, antes de llegar a esa conclusión para el cierre de nuestro programa, cuando usted dice, esto no es de ahora, esto viene desde hace muchos años, eso tenemos que tenerlo claro y por eso empezar nosotros a concatenar, a ligar absolutamente todo y cómo ver que las agendas con el paso de los años se han venido conectando. Entonces estamos hablando de estos progresismos, de esos progresismos que desde 1998 ya venían con esa plantilla de hablar del compromiso verde, de esa agenda verde, de hablar de multiculturalidad, de hablar de los multigéneros. Desde muchos años atrás ya venimos con todas estas propuestas que vienen ligadas a un solo objetivo, ¿no? Vaciar, disolver la esencia del ser humano, volverlo esa masa amorfa, que no piense, que no cuestione, que solamente obedezca, que parezca un zombie, que parezca un robot, sino que ahora ese tipo de totalitarismo, por llamarlo de alguna manera, tiene en poder también de la tecnología. Entonces es un totalitarismo con tecnología que ahora puede hacer más de las suyas, pero que además ha venido conectado desde tiempos, cuando estábamos mencionando precisamente al escritor de Un Mundo Feliz, al señor Huxley, nos encontramos con el tema de la eugenesia que tiene que ver con todo esto. Esa eugenesia en donde trataban de mejorar a los niños en su condición física, en su parte en la parte mental, como luego nos encontramos que viene conectado también todo con el control poblacional, cómo solamente deberían quedar viviendo en este planeta esos superdioses mejorados, ahora a partir de tecnologías, ¿verdad? Los otros despreciables, como esos seres que no merecemos nada bueno, casi que convertirnos en estos esclavos, y si no somos sus esclavos nos van a destruir, los que no obedezcamos, a los que no nos logran matar la mente, porque ese es otro término que ustedes tienen que tener muy claro. El menticidio. El menticidio, matar la capacidad de pensar, su libre pensamiento, que usted no cuestione, que usted no diga absolutamente nada, pero sobre todo asesinar el espíritu humano. Hacia ese menticidio es el que nos quieren llevar durante todo este tiempo. Y cómo estaba conectado también a la agenda del aborto, a los feminismos, a las agendas trans, a la transexual,
transgénero, trasedad, de cómo ahora tú te sientes, no es la realidad de lo que eres, sino si yo me siento de 50, soy de 50, pero me siento como de 5 y ahora te lo permiten también en los países, o cómo tú también te puedes sentir de acuerdo a tu percepción si eres transespecie, entonces puedo ser perro, gato, lagarto, marmota, lo que sea, cómo a partir de todo esto nos están destruyendo, nos están amoldando como se les antoja y cómo nosotros, los seres humanos, lo venimos permitiendo sin darnos cuenta que vienen trabajando desde hace muchísimos años en implementar su gran objetivo, que es acabar con la parte ontológica trascendental del ser humano para que nos convirtamos en sus esclavos, en sus discípulos y seguir haciendo con el resto de la humanidad lo que se les antoje, buscando solamente unos objetivos de bienestar para ellos, que son una minoría, y no para el resto de la humanidad. Por eso, cuando el ser humano, querido Pablo y online oyentes, cada vez se le acaba esa parte espiritual, trascendental, sacó de la ecuación a ese Dios creador del universo, se vuelve esa masa que es capaz de hacer absolutamente todo. Nos vamos a convertir en esos neoentes de los que ya se está hablando el día de hoy, en donde la parte natural está absolutamente destruida. Creo que sería el momento, querido Pablo. En un desecho o un pálido reflejo de vos mismo, una suerte de fantasma de vos mismo, completamente alienado, enajenado, extrañado de sí. Y esa es la clave de esa dominación. Exacto. Cuando nos han vaciado absolutamente, querido Pablo, es cuando empiezan a aparecer ellos con todo este derroche de sexualidad, que lo vemos por todos los países del mundo, con estas banderitas multicolores que ya les digo, eso no tiene que ver con los transgéneros, transexuales ni LGBT, tiene que ver es con la agenda progresista, que es la que se cubre de estos colores, y cómo a partir de todo lo que vienen implementando, es como usted lo vuelve mucho más sexual, mucho más consumista, porque cuando el ser humano está vaciado en su parte espiritual, tiene que llenar lo que le falta con algo, ¿verdad? Es esa parte material, querido Pablo. ¿Sabes qué? Y ahí aparece también la heterogénesis de los fines, ¿no? Esta contraproducencia. La sobreexcitación sexual, que desde luego es utilizada como arma de acción psicológica, de revolución cultural y finalmente de ingeniería social y antropológica, conduce por saturación al agotamiento. Es un fenómeno que los antiguos griegos conocían como acolasía y que hoy podemos acreditar, o podemos demostrar, mejor dicho, fehacientemente, con los descubrimientos que las neurociencias, o la neurociencia, como prefieran llamarle, y la endocrinología moderna han hecho. O sea, esa sobreexcitación o esa saturación, hipersaturación artificial y que aparte es interesada, conduce también a una pérdida de esa capacidad del hombre, que como tal es una capacidad natural que debe ser utilizada de buena manera y en su justa medida, como decían los griegos, muy aristotélicamente, todo en su medida y armoniosamente. Bueno, viste esto de Aristóteles de que la virtud estaba en el equilibrio. Desde ya, mirá, te quería decir, vos recién citaste el libro Neoentes. Si dijiste Neoentes, eso ya tiene que ver con un paso más allá del transhumanismo, que es el poshumanismo. Una de cuyas figuras más importantes es un hombre que todavía vive, un contemporáneo, Nick Bostrom, que es un hombre vinculado a la Universidad de Oxford, aunque bueno, Bostrom es sueco, pero es uno de los exponentes, dicen, del transhumanismo, pero ya es, al hablar de Bostrom ya es posthumanismo, ¿no? O sea, ya son aquellos que están pensando en el diseño y la producción de criaturas, antinaturales. Claro, artificiales, efectivamente, utilizando la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Bueno, o sea, Pablo, de un conocido autor peruano, ¿no?, sobre el tema, que es así es. Bien. Quería citar otro libro. Es el libro hay un autor cordobés, de aquí de Argentina, de la ciudad de Córdoba, Nicolás Ponsiglione. El libro se llama Digenesia. Vos hablaste de eugenesia. Sí. Bueno, yo de eugenesia trato bastante en un libro mío, El Leviatán y el Imperio Dormido, donde los hitos regalo que recibí de usted muy amablemente, querido Pablo.
Bueno, me alegro que te haya gustado, para mí ha sido un honor regalártelo. Bueno, y este autor cordobés plantea a la par, es interesante, no tengo el gusto de conocerle personalmente, ojalá en algún momento pueda entablar una relación personal con él y charlar personalmente con él, pero no quería dejar de mencionarlo porque es un libro que me ha llamado poderosamente la atención, acuña el concepto, presenta el concepto de disgenesia, y subtitula muy bien, muy claramente, es la guerra contra el potencial humano. Y hace, o sea, yo por ejemplo en Leviatán y el Imperio Dormido intento establecer una suerte de trazabilidad de pasos, ¿no? en estos planes, pero me focalizo más en los planes de eugenesia, de control demográfico, de reducción demográfica, entre otros, ¿no? También de acción psicológica. Eso lo hemos tratado con Lucas Carena muchas veces en La Brújula, en nuestro libro La Guerra Invisible. Pero que este autor, Ponsiglione, presenta el concepto de disgenesia y dice, bueno, está la eugenesia, intenta ante todo la reducción demográfica, pero aquí es, o sea, mediante el aborto para que no nazcan nuevos seres humanos, o mediante la eutanasia para, bueno, para que aquellos que son ancianos o se aproximan a la ancianidad dejen de vivir, decidan acabar con su vida. Pero con la disgenesia él habla de la guerra multilateral, y hace un paneo muy interesante, una suerte de presentación bien multidireccional de cómo el ser humano, los que estamos acá y no hemos sido víctimas de ningún aborto, y no al menos hasta ahora de una eutanasia, ¿correcto? Cómo nuestro potencial está bajo ataque deliberado, en un ataque orquestado multidireccional, desde la comida chatarra, los sistemas educativos colapsados, a partir de malas políticas educativas que son tan erradas que parece hecho a propósito y todo indica que están hechas. Por eso digo, mucho cuidado también con esos ministerios de educación o ministerios que compran recetas financiadas quién sabe por quién, en realidad sí podemos saberlo, ¿no? Se sabe, y ves como mínimo conflictos de intereses, ¿no? Y estas ideologías muy perversas, muy terribles que están detrás, y que vienen de organismos internacionales que trabajan... Supranacionales, exactamente. Supranacionales a esta altura, en efecto, cuyos burócratas y tecnócratas trabajan a sueldo de quienes promueven ciertas líneas de investigación y tienen como suave conflictos de intereses. Nos caben fundaciones filantrópicas, nos caben ONGs, nos caben los gobiernos de los países, nos caben líderes sociales, nos cabe una cantidad de personajes y de escenarios que son los encargados de promover este tipo de agendas. Y son datos verificables, porque te metes en sus páginas web, o sea, aquí no hay que ceder a la pereza intelectual. Hay que meterse, hay que dedicarle tiempo, a veces hay que dejar de hacer una actividad de entretenimiento, por lícito que sea, y decir, no, me voy a quedar en mi casa estudiando y dándole difusión. Hay que trabajar, hay que poner el cuerpo y la cabeza, hay que poner empeño. Como mensaje positivo, ellos solo pueden, eso en un artículo también, Psicopolítica, perdón la autorreferencia, lo digo por si alguno quiere profundizar. Pero claro. Googlea, va a haber Davol y Psicopolítica, va a encontrar como para poder profundizar, y yo quedo a disposición, eso desde ya, para cualquier duda, crítica que se me quiera plantear, objeción o lo que fuere, y con mucho agrado voy a intervenir en un diálogo así. Pero, al que se me invite de este tipo, pero lo que quiero decir es que, fíjate que ellos solamente pueden hacer todo esto si el hombre finalmente se convierte en esa cosa tan horrible, amorfa, inconsistente e incoherente que ellos pretenden que el hombre es o que sea. Eso en primer lugar, pero no podrían nunca contra pueblos alertas y conscientes, y menos organizados. Y acá en Hispanoamérica tenemos la posibilidad de hacerlo, porque nosotros venimos de una matriz civilizacional que es la opuesta. Eso es lo que yo en Leviatán y el Imperio Dormido intento poner de manifiesto. Fíjate que ellos parten de la premisa ilustrada, pero que arraiga sobre todo en el mundo anglosajón, de que el mundo es caos. Y nosotros partimos de la premisa del cosmos, es decir, de que el mundo tiene un logos, tiene un orden inteligente, inteligible, funcional, pleno de sentido, no es un sinsentido, pleno de sentido, donde cada uno de nosotros y cada uno de los seres que lo habitan tiene un lugar. Si se queda sin lugar es porque hemos hecho las cosas mal, porque en lo que a nosotros tocaba actuar, hemos actuado mal, o hay alguien actuando mal, que se está quedando con el lugar, con el protagonismo, o con lo que le correspondía a otro.
Aquí hay lugar para todos, no sobra nadie. Nosotros en Hispanoamérica somos hijos de la otra modernidad Así es. que ellos han sofocado. Y ojo con esa parte, Pablo, de lo que usted está Modernidad tocando. no antropocentrista, heterogénesis de los fines. Esta gente que son del humanismo, de la modernidad antropocentrista, terminan en la muerte del hombre. Así es. Matan a Dios, entre comillas, lo de matar a Dios, Nietzsche, y terminan en Foucault, Así que es. anuncia la muerte del hombre, que Así es. anuncia que el hombre ha muerto. Heterogénesis de los fines, que demuestra la incoherencia de sus ideas también y la perversidad de sus planes. Pero nosotros somos representantes de otra modernidad que quedó a medio hacer, que no es disruptiva respecto de la tradición, que no es antropocentrista, que está cargada de potencial espiritual y de riqueza, que sabe integrar etnias, correcto, sabe amalgamar en algunos casos, sabe fusionar en otros, lo ha hecho maravillosamente bien, aceptable, más que aceptablemente bien, y sabe proponer valores que dignifican la vida y que hacen que nosotros le digamos, creo que en Colombia deben mantener la costumbre, don y doña a cualquiera. Así es. Parto de la base de la respetabilidad y de la dignidad inviolable de cada ser humano. Por eso en el trato, la gente común, incluso la gente menos cultivada, si se quiere, o menos instruida, tiene la sabiduría de llamarle don, llamarle doña, como ha pasado en nuestros pueblos en Hispanoamérica. A cualquiera. Por eso también es tierra de libertad. Nosotros como pueblos de Hispanoamérica, cada uno con su particularidad. Los colombianos tienen la suya, los argentinos, incluso dentro de cada uno de nuestros países hay singularidades. Así es. Pero desde esta matriz maravillosa, que representa otro proyecto moderno, auténticamente humanista, pero no antropocentrista, que entiende mucho mejor al hombre, tenemos que retomar nuestra propia senda, va a ser mejor para nosotros, pero además al resto de las civilizaciones del mundo, sobre todo los pueblos que conservan bagaje tradicional, les va a resultar mucho más simpático. Y lo que yo digo, querido Pablo, no es pensar que ahorita las cosas se ven tan oscuras, tan complejas, es un poco aterrizarnos y tener claridad que lo que estamos abriendo son esos caminos, esas brechas, para que nuevas generaciones no caigan en absolutamente todas estas agendas que lo que quieren es disolver no solamente la parte humana, la parte espiritual, la esencia del ser humano, que tengan cuidado con esas ideologías y con esos vendedores de humo, con esas banderitas de falsos progresos, porque no hay nada más aberrante y más distante del verdadero progreso que el progresismo, que no va de la mano con progreso. Progreso es lo que tiene que ver con propósito, con valores, con esencia, con esa parte ontológica del ser humano, con el trascender. Eso es de verdad el progreso. Estos progresistas van en la destrucción del ser humano, de la esencia, ofreciendo cosas superfluas como el placer, como puesto bienestar, como lo material, pero que al final va a terminar desencadenando en lo que hoy ya estamos viendo como antesala de lo que puede venir más adelante. Tantos jóvenes ahora creyendo en todo este tema trans, de transexual, transgénero, lo que ya les venía mencionando hace unos minutos, como muchos se están hormonando, como muchos se están mutilando, inclusive con la anuencia de sus propios padres, ¿no? Que para no sentir que no están entendiendo a sus hijos, también lo están permitiendo, porque este es el preámbulo de lo que viene más adelante a partir de estas tecnologías, de este transhumanismo, que es absolutamente de deconstrucción del ser humano. La pregunta, querido Pablo, es, hoy en día, ¿vamos a seguirlo permitiendo que lo sigan relativizando todo, en donde no sepamos ya qué es real, qué no es real, qué es verdadero y qué no es verdadero, qué es bueno y qué es malo? Yo creo que la realidad siempre vuelve por sus propios fueros y no te permite que lo ofendas. Okay. Si la agravias, la realidad vuelve por sus propios fueros y te da, te da la colifacización, te da el cachetazo correspondiente. La realidad hace eso. En ese no sentido, perdamos las ganas, no perdamos la no, en absoluto, trabajando en esto. En absoluto. La diferencia está en aquellos hombres y aquellos pueblos que deciden buscar humildemente, con modestia, dialógicamente, pero con tenacidad y con compromiso, deciden buscar la verdad y descubrir la realidad en sus dimensiones más profundas, para redescubrir la belleza que supieron advertir los griegos, de ahí esto de cosmos, cosmética, o los romanos, ¿no? Mundo, y lo contrario es lo inmundo,
Lo inmundo es, el mundo es bello. Entonces, nosotros, la diferencia está en pueblos y culturas, y finalmente familias y personas humanas individualmente consideradas, que deciden vivir conforme a la verdad, no creerse dueños de la verdad, no, jamás. Por eso dije con mucha humildad, con cuidado, con prudencia, pero buscar la verdad y redescubrir esa gigantesca verdad que está en el fondo de nosotros mismos y en el fondo, en la intimidad más recóndita de las cosas, más íntima de las cosas, descubrir esa belleza, y aquellos que deciden, estos utopistas, que deciden construir conforme a su capricho, y un capricho, digamos, de espaldas a la realidad, odiando la realidad, incluso odiándose a ellos mismos, y en lo que se terminan convirtiendo, ¿no? Y además, y odiando al resto, por supuesto, porque es un odio que transfieren. Esto está en Platón. La perversidad del tirano, es el más esclavo de los hombres, pero que proyecta su esclavitud hacia afuera, ¿correcto? Porque está manejado por esas pulsiones que están enloquecidas, como un cáncer que le ha hecho metástasis adentro, que él ha permitido que eso pasara consigo mismo. Él ha perdido la forma y deforma, o tiende a establecer una forma falsa en el orden social y en el mundo. Así hay que entender incluso los problemas ecológicos. Cuando te vienen a decir, están los que no existen, los que existen pero no son tan graves, y los que existen y son graves. Pero cuando te viene a decir que somos todos, no, son ustedes los que lo provocan. No es cierto que todos los hombres, en el caso de los problemas medioambientales y más específicamente ecológicos, de los reales, están aquellos que no lo son. Así es. La agenda verde, que tiene otro tipo de intereses. Lo provoquemos todos, son algunos los que lo provocan y tienen nombre y apellido. Así es. Simplemente, recién me di vuelta para tomar un libro, me acordé, esto tiene de bueno la charla improvisada, que me acordé de un discurso que dio cuando se encontraba en su primera presidencia el general Juan Perón en el año 47 para celebrar el 12 de octubre del año 1947. Y es un discurso larguísimo, que realmente es muy rico, muy enjundioso, pero esta gente que te promete la inmortalidad en la tierra, que viene prometiendo la parte desde el siglo XVII, según vimos, y que delira con esa idea, y que aparte cuando te viene a plantear cómo va a ser, te habla de transferir la información de tu conciencia a un chip o a un pendrive. Para ellos eso sería la inmortalidad, o sea, es la negación de vos mismo. Obtenés inmortalidad o una supuesta inmortalidad al precio de negarte a vos mismo, ¿no? Y aparte confundir, digamos, tu conciencia con la información, o sea, con la información que ella puede recoger, manejar y eventualmente producir. O sea, un desquicio conceptual, ¿correcto? Fíjate que para nosotros, lejos de ello, mientras promueven la eutanasia, o sea, promueven la muerte, como un derecho a morir dignamente, claro, porque todos nos lo disfrazan de derechos. Promueven la muerte y la presentan como si fuera efectivamente un derecho. Fíjate cómo contrasta con esto. Para nosotros los latinos, estoy hablando de Iberoamérica, para nosotros los latinos, la raza es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y a saber morir con dignidad. Que se metan su supuesta, pretendida y falsa inmortalidad, ya sabes dónde, perdón, no quiero ser soez. Por donde quieran, sí. Porque nosotros somos otra cultura, respondemos otro espíritu, y con total honestidad lo digo, y no por chauvinismo, no porque seamos nosotros, porque aparte en gran medida somos legatarios, herederos, y en gran medida autores, pero lo cierto es que estoy convencido de que esta manera de pensar y de vivir es mejor, practicando el bien y saber morir con dignidad, como siempre nos ha pasado en Hispanoamérica. Me encanta, querido Pablo. Bien, cada uno desde su lugar en una sociedad justa, en una comunidad justa, cada uno tomando su puesto, su lugar, en compañía. Diseñando su vida, diseñando su propia vida. Y saber morir con dignidad. No tiene aprendiendo. Nada que la gente plantea y nos viene a vender, anda a saber con qué intención o sobre la base de qué idea absurda. Y aprendiendo a poner nuestros propios límites, que también los hemos perdido, los hemos dejado por ahí embolatados, hemos perdido la brújula, el norte se nos refundió, así que hoy es tiempo de empezar a redireccionar todo esto, a no sacar de la ecuación a ese ser supremo, a ese Dios, porque ustedes ya lo saben y siempre les deseo bendiciones que les caigan de ese Dios en el que yo creo. Si usted no cree en nada, revise qué está pasando, si ya está permitiendo que
empiecen a deconstruir absolutamente toda su esencia. Para mí es importante siempre tener estas armas, porque para mí que estas guerras, más que de contexto o más que es un tema tecnológico, también es un tema que va mucho más allá y es en lo espiritual. Estamos enfrentados a, como yo les digo, a estos parásitos perversos, sedientos de control y de poder, que son los que sueñan con todas estas cosas que se salen de todo raciocinio humano, porque quieren precisamente ser unos superdioses. Así que en sus manos está cómo quiere diseñar la vida que hoy está viviendo, la de sus hijos, la de su entorno, la de su sociedad, cuál es la vida que quiere de verdad seguir viviendo, qué es lo que puede permitir, qué es lo que usted decide negociar, porque todos los seres humanos tenemos unos no negociables que no se mueven por absolutamente nada en el mundo. Aprender a tomar distancia, revise a quién escucha, de quién se rodea, a quién lee, qué obedece. Siempre les digo apaguen la televisión. Cuando les digo apaguen la televisión, es si usted no está preparado para digerir de manera sabia el contexto de lo que le están exponiendo, apáguelo por un buen tiempo. Igual para la radio. Si usted ya empezó desde otro escenario, casi que a burlarse o a escuchar cierto tipo de información para cotejar, para cuestionar y para no caer en ese mismo cuento y en esas falacias y mentiras o en esas líneas editoriales que casi que son las mismas en Argentina, en Colombia, en México, Estados Unidos, Europa, Asia y el resto del mundo. Todo estandarizado. Porque todo es una agenda, y si usted todavía no se ha dado cuenta que todo está funcionando igual porque es el proyecto de vida que ellos tienen para el resto de la humanidad, pues entonces si es por un buen tiempo, decante, salga de esos escenarios, y si ya está preparado, empiece a recibirlo, pero para empezar a cuestionarlos, para empezar a pensar con ese cerebro propio, con pensamiento crítico. Recordemos sus redes para el cierre, querido Pablo Dávoli, para que lo sigan y también obviamente para que sigan este espectacular programa que hace con Lucas, que es La Brújula. Muchas gracias y muchas gracias a tu público. Yo quedo a disposición y desde ya sumamente agradecido y encantado. No, mis redes, yo tengo mi Facebook con mi nombre y apellido, Pablo Dávoli. En realidad soy Pablo Javier Dávoli, pero figura como Pablo Dávoli. Comparte artículos interesantísimos, así que síganlo. Tengo una página web donde publico y se puede descargar en forma gratuita, se pueden descargar artículos, algunos libros de los que he escrito, no todos, pero algunos sí, en forma gratuita. Esa es www.pablodavoli.com.ar. Bueno, un canal de Telegram, p.j.d. que son mis iniciales. Tengo Instagram, aunque lo manejo poco, y sobre todo el programa de La Brújula, que es nuestro granito de arena, que desde 2014 hacemos con mi gran amigo, amigo, aliado, camarada, compañero, que es Lucas Carena. ¿Qué hacemos? Bueno, lo empezamos a hacer en TLV1, durante muchos años lo hicimos en TLV1, después lo hicimos en forma independiente, con una producción independiente, y ahora lo estamos haciendo ya hace 2 años prácticamente, en Conclusión TV. Muy agradecidos ambos, tanto con TLV1, que en su momento nos brindó generosísimamente un espacio, digamos, y gente, digamos, que se ha portado muy bien con nosotros, gente amiga. Muy agradecidos también con Conclusión TV, que también nos ha brindado generosamente, muy generosamente su espacio. Conclusión TV pertenece al Sindicato de Empleados de Comercio de aquí, de la ciudad de Rosario. Así que bueno, la verdad, de nuestra parte, mucha gratitud a todos aquellos, al público desde ya, que nos han apoyado, a quienes nos han dado incluso sus críticas, que nos han servido para mejorar. Y bueno, y Lucas, una aclaración importante, porque como soy abogado no puedo no aclararlo. Vos dijiste que yo era magíster en Inteligencia Estratégica Nacional. No, yo cursé esa maestría, pero tengo pendiente la tesis. Así Perfecto. Que aclarar porque me sentía incómodo, digo, no quiero dejar aclarado. Está muy bien. La haré seguramente, y bueno, pero sí hice el cursado en su momento y demás. Muy bien, Pablo. No, genial. Bueno, un gusto y quedo a disposición tuya, de tu público. Pero claro, Pablo, lo vamos a seguir invitando, molestando para que siga sacando de su tiempo, de esa agenda apretada que tiene, pero yo sé que igual lo hace con todo el gusto, porque como usted bien lo dice, es el granito de arena que nosotros desde estos escenarios estamos compartiendo para ese despertar de conciencia. Mi recomendado para esta noche de miércoles es este libro que me hace llegar, como siempre, Editorial Planeta, con sus novedades del mes. Es de un autor que se llama Tomás Navarro y me encanta, lo estoy leyendo, se llama Tus líneas rojas,
Aprende a poner límites, a cuidarte y protegerte emocionalmente. Lo tenía que recomendar porque cabe perfectamente con este escenario que hoy estamos hablando del transhumanismo, de cómo los seres humanos hoy permitimos absolutamente todo por jugar a ser políticamente correctos, por hacer parte de la manada, por no sentirnos alejados, ignorados, señalados. Y en este libro, precisamente, Tomás Navarro nos proporciona las herramientas de autodefensa emocional que necesitamos para marcar esas líneas rojas que nadie debería cruzar, ni siquiera esas agendas internacionales. Así que todo depende de ti, de esos límites que empieces a marcar, a retornarlos si los habías perdido, a decir hasta aquí sí, esto no, porque decir no también es una respuesta. Tu vida y cada una de tus decisiones solamente dependen de ti. Recuerden tener cuidado con toda esa información biométrica que hoy andamos suministrando, ¿no? Porque nos parece más fácil y caemos en esto y cuando estamos entregando esta información estamos perdiendo el control absolutamente de todo lo que somos nosotros. Y como cierre, recordarles lo que les dije al principio. Una cosa, cuando hablamos del transhumanismo, una cosa es la tecnología al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la tecnología. Y una cosa es la tecnología como complemento del ser humano, no cuando el ser humano se convierte en parte de la tecnología. Tú decides, tú eliges, el Dios en el que yo creo los bendiga y hasta la próxima oportunidad. Querido Pablo, besito hasta Rosario, Argentina y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo cálido y enorme desde La Pampa, Argentina. Ok, hasta pronto. Cuídense mucho. Dios los bendiga.